Le doné un riñón a mi esposa para salvarle la vida. 3 meses después me pidió el divorcio por otro hombre. Pero no sabía que el hospital guardaba un secreto que los destruiría a ambos. Quiero el divorcio. Las 3 palabras salieron de la boca de Julia con la misma facilidad con la que se pide un café. Estaba de pie en medio de nuestro salón, sosteniendo un sobre de Manila como si fuera un trofeo o un arma. O quizás ambas cosas. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire, congeladas en el tiempo, igual que yo. Mi costado derecho todavía latía con un dolor sordo, un recordatorio constante del trozo de mí que ahora vivía dentro de ella. Hacía exactamente 94 días que me habían sacado un riñón en un quirófano para salvarle la vida. Después de todo lo que pasamos, logré articular, mi voz un susurro hueco. Ella me miró, y por primera vez en años, sus ojos no tenían ni una pizca de la mujer de la que me enamoré. Eran fríos. Planos. Precisamente por eso, respondió. Quiero empezar de nuevo. Limpia. Cuando conocí a Julia, sentí que había entendido por fin de qué hablaban todas las canciones y los poemas. No era solo su belleza, que era del tipo que te hacía contener la respiración. Era su energía. Julia vibraba con una ambición luminosa, una certeza absoluta de que estaba destinada a algo grande. Tenía esa sonrisa que era a la vez dulce y depredadora, y que te hacía sentir que eras la única persona en el mundo, y al mismo tiempo, solo un peldaño en su escalera. Nos casamos 2 años después en una ceremonia sencilla que no podíamos permitirnos, pero ella insistió en que las apariencias importan. Vivíamos en un apartamento alquilado, con muebles heredados y sueños de primera mano. Yo trabajaba como diseñador gráfico en una pequeña agencia, un trabajo estable que pagaba las facturas. Ella era asistente en una galería de arte, rodeada del lujo que anhelaba. Yo creía que éramos felices. En retrospectiva, me doy cuenta de que yo era feliz, y ella, simplemente, estaba esperando. Todo se precipitó el día que le diagnosticaron una insuficiencia renal en etapa terminal. La noticia cayó sobre nosotros como una bomba atómica, arrasando con cualquier ilusión de normalidad. La mujer vibrante que yo conocía se marchitó. Su piel adquirió un tono amarillento, sus ojos perdieron su brillo y la energía que la definía fue reemplazada por una fatiga tan profunda que a veces le costaba trabajo hablar. Los médicos fueron directos: diálisis para sobrevivir, un trasplante para vivir. No hubo un momento de duda en mi mente. Ni siquiera fue una decisión, fue un reflejo, como quitar la mano del fuego. Voy a hacerme las pruebas, le dije esa misma noche, mientras le sostenía el pelo sobre el inodoro después de un ataque de náuseas. Seré compatible. Lo sé. Y lo fui. El día que nos dieron los resultados, sentí como si hubiera ganado la lotería. Julia lloró, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Me abrazó con una fuerza que no sabía que aún poseía y hundió su rostro en mi cuello. Eres mi ángel, mi salvador, susurró. Nunca podré pagarte esto. En ese momento, creí en cada una de sus palabras. Creí que nuestro amor, puesto a prueba por la enfermedad y la muerte, saldría forjado como el acero. Qué ingenuo fui. El procedimiento fue brutal. Despertar de la anestesia fue como volver a nacer en un mundo de dolor. Cada respiración era una puñalada en el costado. No podía sentarme, no podía caminar, no podía ni toser sin que un grito se ahogara en mi garganta. Pero todo valía la pena. Desde mi cama, podía verla en la habitación de enfrente a través del cristal. Veía cómo, día a día, el color volvía a sus mejillas. Veía cómo la vida regresaba a su cuerpo, alimentada por una parte del mío. Los médicos decían que el trasplante había sido un éxito rotundo. Mi riñón se había adaptado a ella a la perfección. Mi recuperación fue lenta y dolorosa. La suya, milagrosa. Cuando por fin pude volver a casa, ella ya estaba casi completamente recuperada, rebosante de una energía que no le había visto en años. Sin embargo, algo había cambiado. Había una nueva distancia en su mirada, una barrera invisible que no sabía cómo cruzar. Atribuí su frialdad al trauma, a la medicación, al estrés postoperatorio. Le di espacio. Fue un error. Justo cuando volví a mi trabajo, con la cicatriz aún sensible bajo la ropa, ella empezó a desaparecer. Cenas de trabajo, copas con amigas de la galería, necesito tiempo para mí. Las llamadas se quedaban sin respuesta. Los mensajes se leían horas después. Cuando volvía a casa tarde, olía a un perfume caro que no era el suyo y al vino que los médicos le habían prohibido. Cada vez que intentaba hablar, confrontarla sobre el abismo que se abría entre nosotros, ella desviaba la conversación. Estás siendo paranoico, decía. Necesito espacio para sanar. Deberías entenderlo mejor que nadie. Usaba mi sacrificio como un arma para silenciarme. Y entonces, llegó el día del sobre de Manila.
El día en que me dijo que quería el divorcio. Mientras ella hacía las maletas esa misma noche, con una eficiencia fría y metódica, yo estaba sentado en el sofá, incapaz de moverme, sintiendo el vacío en mi costado de una forma que nunca antes había sentido. No era un vacío físico. Era el vacío de un alma estafada. Se fue sin una lágrima, sin una última mirada. Solo el sonido de la puerta cerrándose detrás de ella. La verdad no tardó en llegar. Una semana después, un amigo en común, con el rostro lleno de lástima, me contó todo. Julia no se había ido a casa de una amiga. Se había mudado directamente al ático de lujo de Álvaro Domínguez, un empresario adinerado, coleccionista de arte y cliente habitual de la galería donde ella trabajaba. Aparentemente, su aventura llevaba meses, incluso antes de que supiéramos de su enfermedad. La rabia que sentí fue tan intensa que me cegó. Me había usado. Me había mantenido a su lado, me había dejado creer que era su héroe, mientras su amante esperaba pacientemente en la sombra. Había aceptado una parte de mi cuerpo, mi seguro médico para cubrir la operación y mi cuidado incondicional, todo como parte de un plan de salida perfectamente ejecutado. Las 2 semanas siguientes fueron un borrón de incredulidad y dolor. Apenas comía. Apenas dormía. Iba a trabajar como un autómata, sonriendo a los clientes, moviendo píxeles en una pantalla, mientras por dentro me sentía como un edificio en ruinas. Cada vez que sentía la punzada en mi costado, no era dolor físico, era el eco de su traición. Me había vaciado, literal y figuradamente. Una mañana, el teléfono sonó. Era un número desconocido, pero lo reconocí como del hospital. Una voz femenina y profesional se identificó como la jefa de administración de trasplantes. Me pidió si podía pasar por el hospital esa misma tarde. Son solo unos documentos de seguimiento rutinarios que necesitamos que firme, dijo. Fui sin darle más importancia, agradecido por la distracción. Al llegar, me hicieron pasar no a una oficina administrativa, sino al despacho de la cirujana jefe que había supervisado la operación, la doctora Méndez. Era una mujer de unos 50 años, de mirada penetrante y una seriedad que imponía respeto. Me pidió que me sentara. El ambiente no era el de una firma rutinaria. Señor Torres, gracias por venir con tan poca antelación, comenzó, juntando las yemas de sus dedos sobre el escritorio. Lo he llamado porque durante una auditoría interna de protocolos, hemos detectado lo que parece ser un grave error en el registro de su caso. ¿Error?, pregunté, mi mente inmediatamente pensando en alguna complicación médica. ¿Mi riñón está bien? ¿Julia está bien? La doctora Méndez me miró con una expresión que era una mezcla de profesionalismo y compasión. Su ex esposa está bien, sí. Pero el error no es médico, es administrativo. Y es, de una naturaleza muy delicada. Giró la pantalla de su ordenador hacia mí. Mostraba una base de datos con nombres, códigos y fechas. Según nuestras pruebas de compatibilidad, continuó, señalando una línea, usted no era el único donante viable para la señora Julia. Había otro candidato con un nivel de compatibilidad casi idéntico. Un tal señor Álvaro Domínguez. El nombre me golpeó en el pecho como un martillo. El aire se me escapó de los pulmones. Miré a la doctora, confundido, el corazón latiéndome en los oídos. Eso es extraño, continuó ella, ajena al terremoto que estaba ocurriendo dentro de mí, porque el protocolo exige que se informe al paciente de todas las opciones viables. Pero lo que es realmente inexplicable es esto. Hizo clic en otra pantalla, un informe de laboratorio detallado con marcadores genéticos. Hemos vuelto a analizar las muestras de tejido archivadas de la operación. Y, señor Torres, el riñón que se le trasplantó a su ex esposa no es el suyo. El mundo se detuvo. El zumbido en mis oídos se convirtió en un silencio ensordecedor. Miré la pantalla, las letras y los números bailando ante mis ojos. No tenía sentido. Yo tenía la cicatriz. Yo sentí el dolor. Yo pasé por la cirugía. La doctora Méndez, al ver mi estado de shock, me lo explicó con una calma devastadora. La evidencia sugería un fraude de una complejidad aterradora. Julia y Álvaro, utilizando los contactos y el dinero de él, habían sobornado a un técnico de laboratorio y a un administrativo. El día de la cirugía, mientras yo estaba siendo anestesiado, Álvaro estaba en otro quirófano en un ala privada del hospital. El riñón que recibió Julia fue el de él. Habían cambiado las etiquetas de los contenedores de transporte de órganos, falsificado los registros digitales y los expedientes en papel. Mi cirugía fue real, me abrieron y me extirparon el riñón, pero mi órgano nunca llegó a Julia. Probablemente fue desviado y vendido en el mercado negro a través de los mismos contactos corruptos. La razón era diabólicamente simple. Álvaro quería ser el Salvador, pero no quería que su nombre apareciera en ningún sitio oficial que pudiera alertar a su propia familia o socios.
Y Julia me necesitaba a mí. Necesitaba mi seguro médico, que cubría la mayor parte del carísimo procedimiento. Necesitaba mi devoción para cuidarla sin hacer preguntas. Necesitaba mi papel de marido héroe para mantener las apariencias hasta que estuviera completamente recuperada y lista para saltar al siguiente capítulo de su vida, con su nuevo riñón y su nuevo millonario. Yo no fui su salvador. Fui el daño colateral. Fui la coartada. El karma, sin embargo, es un cirujano mucho más preciso que cualquiera en este hospital. La doctora Méndez me informó de la última pieza del rompecabezas. Hacía 2 semanas, Álvaro Domínguez había sido ingresado de urgencia en ese mismo hospital. Su único riñón restante, el que no le había dado a Julia, había fallado de forma repentina y catastrófica. Estaba en diálisis, su estado era crítico y su nombre había saltado a la cima de la lista de espera para un trasplante. La investigación interna del hospital se convirtió en una investigación criminal en toda regla. Me pidieron que testificara. Y acepté. El día del juicio, vi a Julia por primera vez en meses. Estaba demacrada. La ropa cara no lograba ocultar el pánico en sus ojos. No me miró ni una sola vez mientras yo relataba mi historia ante el juez. Cuando el martillo cayó, la sentencia fue dura. Álvaro fue condenado por múltiples cargos de fraude médico, soborno y tráfico de órganos. Julia, como cómplice, recibió una sentencia menor, pero su vida, tal y como la conocía, había terminado. Había tenido que vender el ático y todas sus posesiones para pagar la defensa legal y la restitución al hospital. Cuando salíamos de la sala, en el pasillo abarrotado, se abrió paso hasta mí. Sus ojos estaban rojos, hinchados. ¿Por qué?, susurró, su voz rota. ¿Por qué no me odias? La miré, y para mi sorpresa, no sentí la rabia abrasadora que me había consumido durante meses. Solo sentía una calma gélida, una distancia infinita. Porque odiarte sería seguir dándote una parte de mí, y ya te llevaste suficiente, le dije. Tú ya te castigaste sola. Yo solo perdí un órgano. Tú perdiste el alma. A veces el verdadero trasplante no es de un órgano, sino de conciencia. Y algunos cuerpos simplemente lo rechazan. Si estuvieran en mi lugar, ¿habrían testificado en su contra o simplemente habrían desaparecido para empezar de nuevo y dejar que el karma hiciera su trabajo? Gracias por ver este video, déjanos tu opinión en los comentarios, compártelo si te gustó y recuerda seguirnos para más historias en GameEdit.